En las remotas zonas montañosas de las Highlands escocesas, así como en las escarpadas regiones salvajes del norte de Inglaterra, Ulster y Gales, abundan los llamados bothies. Un bothy es básicamente una pequeña cabaña, albergue o casa de campo aislada, normalmente en medio de la nada, que se suele dejar abierta y a disposición de cualquiera para que la use como refugio de forma gratuita. En un principio se usaban sobre todo para los trabajadores y jardineros de las fincas, pero ahora son cada vez más populares entre montañeros, excursionistas y aventureros que buscan un lugar donde pasar la noche. El estado de estos refugios puede ser muy variado, desde cabañas abandonadas a ruinas salvajes asfixiadas por la maleza, cobertizos, refugios básicos decrépitos o algunos que están muy bien conservados y son casi como alojarse en un hotel, totalmente amueblados y limpiados con regularidad, pasando por todo lo demás. En ocasiones los refugios tienen sus propios fantasmas y aquí veremos algunos de los más embrujados. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Quizás uno de los más infames de estos bothies se encuentra justo en el corazón de Escocia, en una zona remota a la sombra de la montaña Ben Alder, situada a kilómetros de la carretera más cercana, en la costa noroccidental del lago Erict. Ben Alder Bothy comenzó siendo la casa de un guarda forestal llamado Joseph McCook a finales del siglo XIX, pero cuando McCook murió y su familia se mudó, la estructura abandonada se deterioró y sirvió de alojamiento a los montañeros de paso. En la década de 1920, un tal Finlay McIntosh lo arregló y siguió sirviendo de refugio a diversos viajeros, cazadores y pescadores, y con los años ganaría fama de estar intensamente embrujado. Las historias sobre el embrujo del bothy de Ben Alder se remontan al menos a la década de 1930, con un primer informe en 1938, cuando Bob Grieve, entonces aprendiz de ingeniero civil y más tarde Sir Robert Grieve, presidente de la Junta de Desarrollo de las Tierras Altas y las Islas, fue a Ben Alder con su amigo Tom Robertson para pescar en el lago. Mientras estaban ahí, se alojaron en el bothy y la última noche de su estancia fueron molestados por extraños sonidos durante la noche para los que no encontraron explicación, y en una ocasión encontraron una misteriosa nota que parece haber aparecido de la nada. Un extracto sobre el caso dice lo siguiente: se alojaron en Ben Alder Cottage durante casi una semana. Encontraron el famoso lago y pescaron en él hasta saciarse. La última noche de su instancia, extraños ruidos a medianoche empezaron a molestar. Se escucharon ruidos extraños similares en otra visita, años más tarde, donde 3 grupos de amigos también informaron sucesos que no podían explicar. Hablé con Bob el 5 de diciembre de 1987 y le pregunté sobre sus visitas a Ben Alder, que el viaje en 1939 seguía grabado en su memoria. Durante nuestra conversación surgió alguna información adicional. Tom había guardado una nota que había encontrado en la mochila de Bob. En los años transcurridos desde entonces, la cabaña de Ben Alder ha sido testigo de todo tipo de sucesos extraños, y la misteriosa nota que se encontró podría tener algo de razón, porque lo que parece habitar este lugar aparentemente no disfruta con las visitas. Las personas que se han alojado aquí han informado de objetos que caen al suelo o son arrojados por la habitación, puertas que se abren o cierran violentamente, fuertes y ominosos golpes en las paredes y amenazadoras figuras sombrías que acechan, así como el sonido de pasos sin cuerpo, música a todo volumen en la habitación de al lado o susurros en la oscuridad. Aún más aterradoras y siniestras son las historias de personas que se han vuelto locas aquí e incluso se han quitado la vida. De hecho, hay una historia de una mujer que se refugió aquí con su bebé, enloqueció y se comió al niño, aunque no parece haber constancia de que esto ocurriera nunca, y se considera más un cuento de viajeros que otra cosa. Existe una leyenda de que el propietario original, McCook, se ahorcó aquí, aunque se ha descubierto que en realidad murió tranquilamente en la cama a la edad de 85 años. Al parecer, en los años 70 se produjo otro suceso bastante conocido en el refugio llamado Louisbeth Lodge, un antiguo refugio de caza de ciervos situado en las remotas colinas y montañas de Lochaber, alrededor de Ben Nevis, la montaña más alta de las Islas Británicas. En el invierno de 1973, Phil McNeil, de 18 años, y su amigo Jimmy Dunn disfrutaban de un viaje de senderismo por la zona, y una tarde decidieron pasar la noche en el lodge. Cuando llegaron,
La estructura abandonada, que debía estar abierta, estaba cerrada con llave por alguna razón, así que entraron por una ventana y enseguida le llamó la atención lo extraño que era el lugar. Phil diría lo siguiente: inmediatamente sentí algo raro. Hacía mucho más frío dentro que fuera. Era extraño. No estaba bien. La mesa estaba puesta para Navidad. Había galletas de Navidad en la mesa, pero la Navidad no había sucedido. Parecía como si la gente se hubiese marchado de repente. Recorrimos la casa y enseguida nos dimos cuenta de que la habían desalojado rápidamente. Hacía mucho frío y el silencio era palpable. Te envolvía. Echando un vistazo a su alrededor descubrieron más rarezas, como el hecho de que todas las habitaciones estaban amobladas, excepto la que estaba justo encima del salón, en la que solo había un somier desmontado apilado en un rincón. A pesar de lo aterrador que resultaba todo esto, era tan tarde que decidieron pasar la noche ahí, colocando sus sacos de dormir en el suelo del salón, y en cuanto apagaron las velas, pudieron escuchar ruidos procedentes de la habitación del piso de arriba, que parecían pasos y un armazón de metal arrastrándose por el suelo, seguido de lo que parecía una roca. Por muy aterrador que fuera, era tan tarde y estaban tan cansados que consiguieron conciliar el sueño, aunque no duró mucho. Alrededor de las 4 de la madrugada se despertaron por ruidos en el salón, tras lo cual la habitación explotó en una cacofonía de ruidos y objetos volando por todas partes. Phil intentó encender una vela en la oscuridad total, pero una fuerza invisible lo lanzó volando por la habitación. Los dos hombres, asustados, salieron corriendo, y fue entonces cuando se dieron cuenta de que las cortinas del dormitorio vacío, situado encima del salón, estaban cerradas, aunque habían estado abiertas cuando se fueron a la cama. Con el caótico ruido que seguía produciéndose en el interior del alojamiento, los dos decidieron salir de ahí y dirigirse de nuevo al pueblo más cercano. Phil volvería algún tiempo después para encontrar las palabras "esta casa está embrujada, está maligna", pintadas en la pared. ¿Qué fue lo que realmente pasó aquí? Otro caso de 1973 gira en torno a un bodrio llamado Coiren Alairig, una casa de campo semi-derruida situada cerca del pueblo de Praemar. En marzo de ese año, Ian MacDonald, que entonces tenía 25 años, pasó por la zona y se quedó a pasar la noche en la cabaña. Él describe el lugar de la siguiente manera: había yeso en las paredes y otros escombros en el suelo, así que todas las puertas crujían al entrar. Primero la puerta exterior que daba al pequeño porche, luego la del vestíbulo y por último la de la habitación. La parte derecha del edificio estaba completamente abandonada, ya que el tejado se había derrumbado llevándose consigo el piso de arriba. La parte izquierda, en cambio, estaba intacta, hermética al viento y al agua. Incluso las ventanas eran de vidrio. Además, había una mesa, una silla y una cama individual para estar más cómodo en lugar de tener que tumbarse en el suelo de piedra. Como estaba solo, tampoco habría discusiones ni dudas sobre a quién le tocaba. Se puso cómodo y empezó a repasar su mapa a la luz de las velas, y fue entonces cuando comenzaron los ruidos. Él dice lo siguiente: fue en ese momento cuando empecé a notar ruidos procedentes de la habitación de arriba, sonidos cortos y chocantes, una especie de boom. Me pareció que había 2 escaladores arriba, tirando sus mochilas y botas. Me pareció un poco raro por un par de razones. En primer lugar, no había nada en la habitación de arriba. Además, la única ventana no tenía cristal, y faltaba la puerta del otro extremo de la habitación, que daba al aire fresco de las ruinas. En segundo lugar, en aquella época no había muchos excursionistas ni escaladores, y los pocos que habían eran muy gregarios y siempre querían saber quién eras, a quién conocías, a dónde ibas y cosas por el estilo. Debieron escucharme entrar, pero no se molestaron en ver quién era. Eso era raro. Lo más inquietante para mí fue que los ruidos continuaron. Solo te quitas la mochila y la tiras al suelo una vez. Lo mismo con las botas. Así que empecé a pensar que era un sonido demasiado sordo para las botas y demasiado pesado para una mochila. Al cabo de un rato, decidí que si no iban a bajar hasta mí, iba a subir a verlos. Todo era demasiado intrigante y quería averiguar qué estaba pasando exactamente. Entonces registró la escalera y las habitaciones de arriba, pero no había nadie. Registró cada centímetro del lugar y no solo estaba seguro de que estaba solo, sino que no había nada lo suficientemente grande o pesado como para haber podido producir todo aquel ruido. Una vez convencido de que no había nadie más en el refugio con él, se lo atribuyó al viento y a los nervios, y cuenta lo que pasó después de la siguiente manera.
Yo era la única persona que había aquí. Estaba bastante a gusto, así que eso fue todo. Me quedé un rato acostado, disfrutando de la paz y la tranquilidad del aislamiento. Había vivido toda mi vida en una ciudad, y este escapismo era uno de los atractivos de ir a las colinas en primer lugar. Estuve media hora en silencio, con la única compañía del suave susurro de la brisa, cuando de repente, justo encima de mi cabeza, en medio de la habitación de arriba, empezaron a escucharse ruidos de nuevo. Era imposible. Nadie había entrado por la puerta. Yo lo habría oído. Del mismo modo, nadie había subido las escaleras. Nada había cruzado el suelo para llegar al centro. No había escuchado pasos, patas o garras. Solo un fuerte golpe, cada pocos segundos y continuamente. Todos los pensamientos de ir a dormir se habían ido. Había que pensar seriamente. No tenía sentido volver a subir las escaleras, ya que volvería a ocurrir lo mismo. Así que tuve que razonar dónde estaba. No creía que fuera obra humana. Había oído hablar de gente que gastaba bromas a los demás en botis, pero eso solía ocurrir en una gran multitud, y el autor se reía de los que se veían sorprendidos por su aterradora broma. Llevaba varias horas en la casa, nadie se pasaría tanto tiempo manteniendo la farsa. Si no era humano, entonces ¿qué era? Empecé a buscar entre todos los animales y pájaros de la zona para ver si encontraba un posible culpable. Para cada uno de ellos había una buena razón para no hacerlo. No podían entrar en el edificio, por lo que yo sabía, pero probablemente no lo harían si pudieran. Y no había escuchado arañazos ni otros ruidos de cascos. Estaba totalmente perplejo. Después de darle vueltas a lo que tenía que hacer, Phil decidió que era demasiado tarde y que el pueblo estaba demasiado lejos para marcharse, así que cuando por fin se calmaron los ruidos, decidió quedarse a pasar la noche. Estaba agotado por el día que por fin consiguió dormir un poco, pero parece que su calvario aún no había terminado. Su relato dice lo siguiente: amaneció, era de día, pero evidentemente todavía era temprano. Medio despierto me preguntaba vagamente qué hora sería, y escuché como una gran explosión. Me puse en pie en un instante. Fue como si un gran bloque de brisa se hubiese estrellado contra el suelo a medio metro de mi cabeza. Si este lado de la casa estaba a punto de derrumbarse, no quería estar aquí cuando lo hiciera. Mirando a mi alrededor, no había nada fuera de lugar. Todo estaba exactamente como la noche anterior. Imposible. Me vestí y miré mejor a mi alrededor. No había nada. Incluso intenté mirar afuera y en la parte en ruinas de la casa. Desde aquella aventura, me enteré por uno de los antiguos compañeros con los que solía ir a las montañas, de que ellos también habían pasado una noche rara en ese lugar. Varios de ellos estaban ahí una noche algo ventosa y no podían conciliar el sueño por el ruido de la basura que volaba por el piso de arriba. Ellos subieron y tiraron todas las latas y botellas. Después de asegurarse de que habían tirado todo, volvieron a bajar. Una vez acostados y en silencio, una sola lata rodó por toda la habitación de arriba. Volví al lugar 2 años y 3 meses más tarde, de nuevo por mi cuenta. Esta vez todo estaba tranquilo. No había más sonidos que el del viento suspirando suavemente al pasar. Era como si lo que había desafiado la última vez hubiese decidido que esta vez no merecía la pena intentar asustarme. A menudo pienso en aquella noche y reflexiono sobre lo que realmente ocurrió, pero he llegado a aceptar que nunca lo sabré con certeza. Otro lugar espeluznante supuestamente encantado es el Boti Stanai, que no está lejos de donde Phil tuvo su aterradora experiencia. Desde hace mucho tiempo se habla de un guardabosque fantasma que deambula por las colinas cercanas a la granja, y en ocasiones, especialmente aterradoras, aparece en la propia granja. Se dice que el guardabosque fantasma parece muy sólido y real, y podría confundirse con una persona de verdad si no fuera por su costumbre de desvanecerse en el aire. Un testigo del fantasma de la cabaña aparece en el sitio web UK Climbing, donde dice lo siguiente: era una tarde de diciembre y 2 amigos y yo habíamos caminado desde la cabaña Lyric Legak hasta la de Stanai. Nos instalamos en la habitación de la derecha. Los otros 2 fueron por agua mientras yo encendía el fuego. Mirando hacia atrás a través de la habitación hacia la ventana, me di cuenta de que algo se movía de izquierda a derecha a través de la ladera por encima del boti. Casualmente me acerqué a la ventana para ver mejor. Lo que vi fue un hombre vestido de lana que atravesaba las laderas. A mis ojos parecía un guardabosques. Pude ver que descendía lentamente por la ladera, pero alejándose del refugio. Pensé que probablemente descendería unos 200 metros al oeste de la cabaña y entonces llamaría, como suelen hacer en mi experiencia. No pensé en nada. Me di la vuelta y seguí con el fuego. Unos segundos más tarde, los otros 2 volvieron. Les pregunté si habían visto al guardabosque en la ladera.
Me miraron sin comprender y me dijeron que no habían visto a nadie. Esto me sorprendió. Debían estar mirando el mismo trozo de ladera que yo al mismo tiempo. Salí a mirar y no había rastro de nadie. Hasta el día de hoy no estoy seguro de lo que ocurrió aquel día. Historias como esta de las Booties de Escocia y otras similares de las Islas Británicas han perdurado hasta nuestros días. ¿Qué ocurre aquí y por qué estos lugares apartados y remotos están embrujados? ¿Qué tipo de cosas terribles podrían haber ocurrido aquí para atraer a estas fuerzas paranormales? Por ahora los Booties guardan sus secretos y quizás la única forma de averiguar lo que ocurre realmente sea atreverse a alojarse en uno de ellos. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.